produce vaso. ¿Qué pasó? Recién están grabando, graben todo. Entonces, el endotelio normal produce vasodilatación, ¿no? Entonces, ¿qué les dije yo? Que el endotelio normal es productor ¿de qué? De óxido nítrico predominantemente, ¿no? Ante situaciones de estrés predominante. Previene la adhesión de plaquetas y leucocitos. Entonces, ¿cuáles son la adhesión de plaquetas y leucocitos? Que, entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a los que a la prostaciclina y al óxido nítrico, ¿no? Prostaciclina y óxido nítrico. Inhibe la proliferación y migración de células musculares lisas vasculares, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hacer, ¿no? Va a inhibir la proliferación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Inhibe. ¿Qué significa esto? Inhibe. Va a inhibir a lo que conocemos como cuando es un cambio de la estructura, ¿no? De la pared de la arteria, ¿no? Es una barrera selectiva. Ahora, el endotelio alterado, o sea, el endotelio disfuncional, ¿quiénes están metidos? Mira, ¿ves? La dislipidemia, el LDL alto y la hipertrigliceridemia, la hipertensión arterial, la diabetes y el tabaco, ¿no? Ahora, otro también por ahí que está metido la edad, ¿ah? La edad también, ¿no? La edad también compromete que el endotelio se ponga disfuncional. Entonces, el endotelio disfuncional es más vasoconstrictor. O sea, como respuesta a una agresión, en vez de vasodilatar, produce vasoconstricción. Entonces, es protrombótico, miren, se promueve la agregación plaquetaria y proinflamatorio. ¿Por qué? Porque promueve la adhesión de leucocitos. Promueve la migración y crecimiento de las células musculares lisas vasculares. Entonces, ¿qué significa? Va a promover la reorganización, o sea, ese cambio que se produce por injuria, ¿no? De esos cambios de la pared del vaso. Aumento de depósitos de lípidos. Y el endotelio disfuncional es capaz de hacer que en vez de extraer a la LDL, ¿qué es lo que hace? Más bien absorbe a la LDL y lo mantiene dentro de la capa subendotelial, ¿no? Haciendo que se oxide. Y esa oxidación va a hacer que se forme, ¿qué? Va a hacer que se forme no, a placas ateromatosis. Entonces vemos acá, ¿y qué es disfunción endotelial? El ecosistema colapsa. Esto, todo lo que hemos visto hace ratitos, se previene, se inhibe, es una barrera selectiva, y estos cuatro van a producir migración, aumento de depósitos, aumento de agregación plaquetaria, ¿ves? Vasoconstricción, ya nos deja de ser protector. Entonces ya nos deja este endotelio, ya es agresor, ¿no? Ya nos agrede. Por eso se anula la capacidad protectora, desatando la tormenta protrombótica y vasoconstrictora. Entonces, esta cascada que ustedes ven acá, esta cascada, o sea, todo lo que va a hacer este endotelio va a producir, por ejemplo, una falla de la barrera, ¿no? Una pérdida de la selectividad física y se acumula, pues, la cantidad de lípidos que nosotros vemos en la capa subendotelial. Ah, mire, acá es algo que nos llama la atención. Hay un descenso crítico del óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico se comienza a disminuir su actividad y su producción. Aquí por eso dice disminución de la síntesis de óxido nítrico. Síntesis de óxido nítrico, bien importante, ¿ah? Caída de la síntesis, o sea, no es que el óxido nítrico se esté produciendo y no complete bien su actividad. ¿Qué es lo que hace el óxido nítrico? No disminuye su formación, ¿ya? Aumento masivo de su oxidación mediada por aniones superóxidos, ¿no? Entonces, ya estamos viendo, curioso, ¿no? Si desciende el óxido nítrico, se va a producir vasoconstricción. Dominancia opositora, o sea, la dominancia de la vasoconstricción. Aquí tenemos pues al tromboxano, A2, la endotelina, la angiotensina 2 también, ¿no? La angiotensina 2 y las citoquinas inflamatorias toman el control del medio paracrino, ¿no? Entonces comenzamos a tener un predominio vasoconstrictor. Ahora, estas tres también podríamos decir que, mira, hay consecuencias agudas como consecuencias crónicas, ¿no? Vasoconstricción patológica severa, por ejemplo, hay riesgo protrombótico. Entonces, ¿qué va a suceder si es que realmente pues hay en este endotelio alterado, en esta barrera? ¿Qué sucedería si falla? Si falla, va a haber una exposición de las fibras colágenas y ¿qué es lo que va a hacer? Va a producirse un trombo, ¿no? Y ese trombo, ¿qué es lo que puede producir? Va a producir que
va a producir una disminución grave del flujo sanguíneo, una disminución grave del flujo sanguíneo que va a condicionar a isquemia. Ahora vamos acá, mire cómo es el mecanismo destructor. Ayer lo que ustedes hablaban y acordaban, el estrés oxidativo, ¿no? El estrés oxidativo. ¿Qué es lo que ha pasado, no? A ver qué pasa con esto, ¿no? Dice, la sobrecarga metabólica, la hipoglicemia y el tabaquismo activa la enzima pH oxidasa, inundando con especies reactivas de oxígeno, ¿no? Realmente superóxido, ¿no? Ahora mire, especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas especies de reactivas de oxígeno? Producen que, lo que dice llama acá el robo de óxido nítrico, reacciona con el óxido nítrico existente, aniquilándolo y formando peroxinitrito, que es tóxico, que daña lípidos, proteínas y ADN. Mire, entonces, esa, nada más que todas estas condiciones, dislipidemia, tabaquismo, hipertensión, todo, produce que produce especies reactivas, que también hace que se desacople el óxido nítrico sintetasa endotelial. Entonces destruye el cofactor y esta enzima no se desacopla. En lugar de producir óxido nítrico, comienza a producir más superóxido. Y este superóxido, ¿qué hace? Pues comienza a dañar el que el óxido nítrico ya existente. Entonces, miren, dos condiciones que hace que estas patologías, condiciones de dislipidemia, hipertensión, tabaco, todo esto que está demostrado, ¿qué es lo que hace? Dos cosas. Desacopla, no permiten que el óxido nítrico sintetasa endotelial se active y los que ya están formados comienzan a bloquear también y formando peroxinitrito. Entonces, este peroxinitrito se produce el estrés oxidativo, que está peroxinitrito, y ¿qué es lo que va a producir un estrés oxidativo crónico de bloqueo del factor, ¿no? Y encienda genes proinflamatorios. Más inflamación y produciendo que hay una amplificación de este fenómeno inicial y se van a liberar moléculas de IL-1, IL-6, factor de necrosis tumoral alfa. ¿Y estos qué van a hacer? Van a reclutar más células proinflamatorias, ¿no? Más células proinflamatorias y estos leucocitos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a condicionar que esta inflamación se reproduzca de tal manera que, por eso dice, los leucocitos atrapados liberan más reactantes de oxígeno reactivos y citoquinas. ¿Qué es lo que hace? Y mira, este factor de Grotman también suprime la expresión del óxido nítrico sintetasa endotelial y el endotelio pierde su defensa de óxido nítrico, mayor vulnerabilidad al daño. Entonces, este proceso es inflamatorio, ¿no? El estrés oxidativo va generando acá inflamación, la inflamación va generando mayor atracción de leucocitos, estos leucocitos van a generar mayor cantidad de citoquinas y estas citoquinas van a condicionar a mayor inflamación y esta mayor inflamación a que a pérdida de la función protectora producida por el óxido nítrico. Entonces acá la triada del daño de convergencia patológica, miran acá, por eso les decía, el envejecimiento también, la hipertensión, el tabaquismo, la hiperglicemia, la diabetes. ¿Por qué le pongo solo hiperglicemia nada más? ¿Por qué? Porque aquí hablamos del contexto de prediabetes, ¿no? Entonces ustedes ya la han escuchado, la diabetes, cuando la glicemia está más de 126 y la hemoglobina glicosilada más de 5,6, todo ese detalle, y ustedes hablan de hiperglicemia, y a esto podemos hablarlo de prediabetes. O sea, la prediabetes también les puede condicionar a que al estrés oxidativo, ¿no? A la inflamación crónica, a toda necrosis tumoral, y a la pérdida de profunda de óxido nítrico sintetasa del endotelial, ¿no? Y además que a la formación de peroxinitrito, ¿eh? La dislipidemia, principalmente el LDL, y las fuerzas hemodinámicas anómalas que se van a formar por la cantidad de aterotrombosis, ¿no? Entonces choca, 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 y en un endotelio, en una célula, pues que se ha hecho más pequeñita, y mira, dice acá, independientemente del factor de riesgo clínico inicial, glucosa alta, presión alta,
o toxinas, el resultado final es idéntico, ¿no? O sea, cualquiera puede ser, cualquiera de estos puede ser, pero el resultado es idéntico. El colapso del endotelio a través de esta triada universal. Formación de estrés oxidativo, pérdida de óxido nítrico, de la formación del óxido nítrico, y que está acá, que mira, el robo, la formación de peroxinitrito, ¿no? Miren, entonces, y la inflamación crónica que le vamos a inflamación, entonces se produce reclutamiento, mayor inflamación, mayor estrés oxidativo, mayor, todo, y se produce una cascada. Entonces, ¿qué decimos? La secuencia estructural, si el desequilibrio biológico se vuelve crónico, la arquitectura del vaso muta, ¿no? Entonces, y acá, entonces esa mutación, o sea, ¿qué es lo que va a suceder? Que el vaso sanguíneo, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a remodelar. Miren, acá cómo se va remodelando. Entonces, no hay óxido nítrico, exceso de endotelina, exceso de angiotensina 2, exceso de todos los vasoconstrictores inducen a mitogénesis, ¿no? A mitogénesis, a potentes mitogénesis. Potentes que moléculas que inducen cambios en la capa media, ¿no? Y miren acá, ¿qué es lo que sucede? Acá está bonito, ¿no? Entonces, una capa. Y acá la capa media está alterada. La capa media está alterada, el endotelio está pues disfuncional. Aquí va a haber pues los miocitos también están, pero hay mayor cantidad de fibroblastos, fibras elásticas, fibras colágenas. ¿Y esto qué va a suceder? Miren, disminuye hasta la luz del vaso y va a hacer que este vaso sea digamos, más rígido, ¿no? Más rígido este vaso. Entonces este vaso ya va a tener menos capacidad de respuesta. Entonces, por lo tanto, al inicio va a haber una hipertrofia y a haber una hiperplasia, o sea, crece, y una hiperplasia, una célula muscular más agresiva con una respuesta más a vasoconstrictores que a vasorelajadores. Entonces, este estrés oxidativo también disminuye la cantidad de producción de óxido nítrico, disminuye la respuesta del óxido nítrico y también por inflamación inducen aquí en el cambio anatómico, ¿no? Inducen que al fibroblasto que se exprese más y produciendo un depósito de colágeno y proteína de la matriz y lo que les decía, condicionando a rigidez arterial. Y esta rigidez arterial, pues ya hablamos de la hipertensión crónica que les decía, ¿no? Entonces, esto es lo que nos puede pasar. Acá está, mira, disfunción endotelial, vamos a ver. Tiene propiedades antiinflamatorias, el normal, ¿no? Y la disfunción endotelial cuando el endotelio se activa de manera inapropiada, lo que puede llevar a inflamación, trombosis, que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué factores? Ya les dije, la hipoxia, hipertensión, diabetes, ¿no? Aquí dice la hipoxia también, el cizallamiento, o sea, el shear stress, eso, tóxicos, tabacos. Y la activación crónica puede condicionar a qué? A remodelado y secundariamente a hipertensión arterial y a formación de placas ateromatosas. Entonces, la disfunción endotelial es el denominador común de múltiples patologías. Por ejemplo, que dice ateroesclerosis, ¿no? Gatillo, baja tensión de cizallamiento, el LL incrementado y se acumula LL oxidado y se acumula que placas ateroescleróticas, placas ateromatosas, macrófagos, ¿ven? Y entonces, ¿qué va a producir esta formación de placas ateromatosas? Va a producir ¿qué? Va a producir una disminución del flujo, causando una hipoxemia crónica, ¿no? Y esta hipoxemia crónica también va a condicionar nuevamente la formación de reactantes de oxígeno, ¿no? Entonces, y va nuevamente a hacer un círculo vicioso, ¿ve? Ahora, la hipertensión, ya hemos dicho, ¿no? El estrés, es el sodio. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay una rigidez de la corteza, caída de óxido nítrico, ¿no? Es lo que normalmente está produciendo la remodelación y aumento de la resistencia periférica constante, como hemos visto. La diabetes también induce mayor cantidad de oxígeno reactivo, ¿no? Y va a producir la diabetes, miren, microangiopatías, macroangiopatías, ¿no? O sea, daños en vasos pequeños, daños en vasos grandes. Y miren, acá hay una condición, ¿voy? La falla cardíaca.
Entonces, este endotelio disfuncional puede producir también un fenómeno de inflamación cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? También esta inflamación puede producir que una remodelación en los vasos del, de la que, de los vasos coronarios y a su vez producir una fibrosis condicionando a una hipoperfusión periférica severa. ¿Ve? Entonces, interesante, y esto puede condicionar a falla cardíaca, a lo que dice ahora, antes le decía, insuficiencia cardíaca, ahora es falla cardíaca. Entonces, mira, ¿quiénes están involucrados aquí? La difusión endotelial, la aterosclerosis, hipertensión, trombosis, angiogénesis, respuesta. Miren, todo esto nos puede pasar, ¿no? Todo esto, o sea, al tener difusión endotelial, voy a tener mayor aterosclerosis, mayor riesgo de infarto cerebral, mayor riesgo de infarto de miocardio, mayor riesgo de insuficiencia arterial periférica. Tengo hipertensión, mayor riesgo cardiovascular de infartos. Tengo hipertensión, mayor riesgo de qué? De insuficiencia renal. Tengo hipertensión, mayor riesgo de hemorragias cerebrales. Trombosis también, ¿ve? Y todo esto, mayor respuesta inflamatoria, mayor posibilidades de remodelación. Entonces, miren, todo lo que hace al tener un endotelio disfuncional. Entonces, ¿cuál es el impacto sistémico? Más allá de las arterias, ¿ven? Puede producir nefropatía renal, o sea, puede producir una insuficiencia renal, insuficiencia renal, ¿no? Entonces hay una alteración en el gradiente de oxígeno medular, se activa la NADPH, mayor cantidad de reactantes de oxígeno y se destruye, se inhibe o dificulta la tasa de filtración. Entonces este riñón va a pasar a ser una insuficiencia renal, ¿no? Aparte que la hipertensión y todo, ¿no? Imagínense este riñón encima de eso que pues, está pues, atacado por la diabetes, por ejemplo, ¿no? Puede producir diabetes, ¿ve? Pero diabetes puede producir por dos condiciones, ¿no? Porque una condición es exceso de las especies reactivas de oxígeno, inactiva enzimas críticas, catalasa, y destruye a las células beta del pan. Pero también, ¿qué es lo que produce esto? Produce, esto produce resistencia periférica a la insulina. Entonces, no es que se va a producir solamente la destrucción de la célula beta, sino también va a producir resistencia a la insulina. Puede producir shock séptico porque ya les dije, el óxido nítrico sin tasa inducible provoca vasodilatación letal, caída de presión, falla multiorgánica y llegamos a lo que es el choque séptico o shock séptico, ¿no? Ahora vemos acá, restaurando el paisaje vascular. La disfunción endotelial es el primer paso de la enfermedad, pero es reversible. ¿Pero reversible en qué? Con edades tempranas, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio. Aumentan de flujo sanguíneo, genera estrés mecánico, y el estrés se activa las quinasas que encienden el óxido nítrico, ¿no? Entonces, el ejercicio como en una intervención del estilo de vida, la dieta mediterránea, ¿no? Entonces nos ayuda y podemos darle estatinas, ¿no? Estatinas para bajar la cantidad de LDL, ¿no? Para estabilizar la membrana. Inhibidores SGLT2 y metformina, ¿no? Inhibidores SGLT2 son los que disminuyen la cantidad de producción de insulina al alimento, pero está demostrado que también nos va a proteger digamos, a la remodelación en el corazón y la remodelación en los vasos periféricos, ¿no? La metformina mejora en qué? Mejora en la sensibilidad a la insulina producida por esta disfunción. Los YECA bloquean también y detienen la activación de la NADPH, miren, reduciendo los radicales libres. O sea, el uso de el YECA es digamos, resulta importante. No, esto la verdad que no está dentro de nuestro contexto de fisiología, pero podemos ver que a partir de lo que hemos aprendido, ya podemos tener algunos conceptos que manejar. Entonces aquí está lo que vemos, ¿no? El centro como sensor, protegido por el óxido nítrico, como una barrera selectiva, tiene una función antitrombogénica
Pero ¿qué sucede? La formación de aniones superóxido va a formar que este endotelio se vuelva disfuncional, se vuelva alterado, inactivando el óxido nítrico. Y después también, ¿qué es lo que va a suceder? Para que se forme este anión superóxido, que ha habido una alteración, una agresión de la diabetes, la hipertensión, el tabaco, dilipidemia y todo, y se convirtió en un endotelio disfuncional que hace que produzca más protrombosis, más reordenamiento, o sea, de las células periféricas y proliferación celular patológica, y condicionando a que haya una vasoconstricción sostenida con una poca respuesta a la vasodilatación y secundario a un fenómeno inflamatorio. ¿Ve? Lo que quería decirles nada más, así que eso es todo por hoy y nada más, creo que ya no avanzamos en la otra clase para que ustedes puedan ir a, a- a su, creo que tienen algo ahorita, ¿no? Bueno, entonces chicos, Sí, recuerden pasó tú. grabar la clase, ¿ya? Y muchas gracias por los saludos. Y vamos, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería decir y que ayer habíamos todavía dejado pendiente, ¿no? Y ya están 45, ¿no? Y me dijeron que iban a estar 24 y los demás iban a estar esperando la grabación. ¿Qué pasó? Se han animado. Bueno, me alegra. Entonces, nos estamos viendo, chicos, y por favor le dan la grabación a la doctora Aimee, a Kenai, que tiene que hacerlo, que tiene que pasarle a todos, ¿ya? Bueno, nos vemos. Chao con todos. El miércoles nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Chao, doctor. doctor. Gracias por la Feliz clase. Chao, doctor. Feliz cumpleaños. Listo. cumpleaños. Pásela Ya, claro. bonito. Pierde y Coma todo. rico. Gracias, doctor. Ah, Feliz cumpleaños. chao, chao.